¿Qué tal? Buenas noches. Con un nuevo programa de cuestiones y contrapuntos. ¿Cómo te va, Flavia? Hola, buenas noches. Estaba pensando, hoy hicieron algunos números y algunas comparaciones con la Argentina de hace 10 años y la Argentina de hoy, ¿no? Y la verdad que todo para atrás estamos con respecto a hace 10 años, ¿no? Hace 10 años se producía más, hace 10 años los salarios del trabajador argentino eran los más altos de Latinoamérica. Hace 10 años que estábamos tan mal que decidimos cambiar de gobierno, la verdad que teníamos, no una vida resuelta, pero previsibilidades, digamos. Una sociedad más tranquila, más calma. Ahora, ¿qué es lo que nos ha llevado a esta situación actual? Algunos pueden decir, bueno, Milei es producto del fracaso de Macri y del fracaso de Alberto Fernández. Dos gobiernos fracasados, pero no todos los gobiernos son iguales, como no todos los hombres son iguales, como aquellos que dicen son todos iguales. Dolly una vez dijo que los que decían que son todos iguales es como el analfabeto, que para el analfabeto todos los libros son iguales. O sea, sí. Digamos, Alberto Fernández, con todo lo que hay que decir de Alberto Fernández, tuvo una pandemia, tuvo la peor sequía de la historia argentina, la guerra con Ucrania que disparó, ¿no es cierto?, la energía, los precios de la energía. La verdad, las 7 plagas capitales tuvo. Igual fue un mal gobierno, ¿eh? Fue un mal gobierno, porque el trabajador salió más pobre en el 2023 que como había entrado en el 2019. Y ni que hablar con Macri, como estaba en el 2015, como se fue en el 2019. Y Milei es producto de eso. Ahora bien, 2 años de Milei. Uno puede decir, bueno, ante el fracaso de los dos, busquemos este tipo que viene de afuera. Ahora, ya Milei fue probado y volvió a ganar. Uh-huh. Algunos se preguntan por qué razón, ¿no es cierto?, los ratones votan a los gatos o las gallinas votan a los zorros. Y los que saben de esto dicen que es porque la gente no vota según sus intereses, sino que vota según sus principios. Ahora bien, ¿cuáles son esos principios? La mayoría dice que esos principios son la noción de patria, por ejemplo, ¿no? Pero patria como una bandera, patria como una cuestión geográfica, y no patria como una cuestión de la gente que vive en esa patria. Acá toqué el micrófono, me van a entrar a criticar desde la cabina. Porque también esto ocurre, ¿no es cierto? ¿Cuántos tradicionalistas conocemos que se visten con chaleco de carpincho, que se ponen bombachas lustrosas, que cantan una chacarera o que escuchan un chamamé, y después te dicen que el correntino es cuchillero y que el santiagueño es vago, y hablan de esa cuestión de la patria como si fuese el trigo, las cataratas, el glaciar Perito Moreno. El dulce de leche. El dulce de leche, pero no la gente. No la gente que hizo el dulce de leche. Desconocen al otro, tienen cero empatía por el otro. Entonces, acá uno dice, bueno, pero en este caso, los que votaron a Milei no votaron por sus principios que tienen que ver, aunque sea con esa visión de la patria. Porque gobierno más apátrida que no hay. Aparte dijo, yo vengo a destruir el Estado, yo creo que venía a destruir Argentina, no solo el Estado. Pero digo, ¿qué es lo que vota entonces la gente? En contra de su... Ya te digo. No, yo creo que sí, yo creo que la gente siempre vota según su interés. Yo estoy convencida de eso. Puede haber siempre factores emocionales, más o menos, pero yo creo que la gente siempre vota por su interés. El tema es, bueno, ¿cuál es el interés del votante promedio de Milei? Yo creo que esto también lo dije en la editorial pasada y lo sigo sosteniendo. Me parece que el hecho de una baja inflación, podemos discutir a qué costo, por supuesto, pero tener baja inflación le permite a la gente cierta previsibilidad. Baja inflación depende a lo que te referís. Si te referís al tema alimenticio, puede ser que tenga que ver con la inflación que te ven. No, aumentó más, pero no tanto. Pero, por ejemplo... Sí, los servicios se fueron a cualquier la nafta, precio. 300%. Uh-huh. Los servicios
según cuál, pero entre 300, 400, unos 600, la telefonía, todo lo que no mensura, digamos, el INDEC para hacer la inflación, porque es una inflación basada en productos de hace 25 años atrás. Entonces, en realidad, la inflación es mucho más grande. Y esa plata que no tenés, evidentemente, hace que cada vez se consuma menos, que cada vez... Pero digo, también en lo que percibe la gente en el día a día cuando va al supermercado, o mismo las cuestiones estas de los alquileres. Digo, hay algo de una percepción de muchísima más tranquilidad. No te digo cero inflación porque inflación hay, pero sí hay algo de una sensación de mayor tranquilidad en materia particular de inflación. Sí, la preocupación también pasó a ser el hecho de quedarse sin trabajo, cosa que esa preocupación antes no estaba. Fueron cambiando las preocupaciones y por ahí los intereses. Y me parece que también la cuestión de un dólar barato, también podemos discutir, ¿no? Que un dólar barato ficticio completamente, y es lo que veníamos también conversando siempre con el economista que traemos a principio de mes. Y particularmente en estas últimas elecciones hubo un temor, que también lo hemos conversado en este programa, de qué va a pasar con Argentina a partir del lunes si no gana Milei, ¿no? Y obviamente el anuncio de Estados Unidos en respecto de... ¿En qué va a pasar con la Argentina? ¿Disociamos la Argentina de la gente que vive en Argentina? No, digo, incluyendo a la gente, pero hay personas que, me parece que lo que no se quiso es como, bueno, si ganó Kicillof en la provincia y produjo este resultado financiero, no económico, pero sí financiero, mejor no toquemos mucho las cosas y sigamos para adelante porque total el dólar está barato. Hay algo de eso. Yo creo que la gente siempre vota igual según su interés. Se viene la reforma laboral, vamos a ver qué es lo que... Pero no es la única reforma que hay. La semana que viene vamos a hablar de todas las desregulaciones que está haciendo este gobierno. Y algunos proyectos que son terribles. En materia educativa, el Estado pasa a ser subsidiario de la familia. Los colegios no te van a exigir más la vacuna. Digo que eso sí estamos construyendo. Viva la libertad. Entonces yo soy libre de, si quiero vacunar a mi hijo, no vacunarlo. Y soy libre de mandarlo al colegio y que infecte a todos. Soy libre de eso. Y cuando dicen, bueno, yo me preocupo por mí. Pero vivimos en sociedad. Digo, ellos dicen, a mí me importa la mía nada más. ¿Y qué dicen? Mandate una isla si te importa la tuya nada más. Sí, esa concepción de, bueno, gane quien gane, gobierne quien gobierne, yo tengo que ir a laburar igual. Apuntado ahí. Y esto, más la pandemia, nos ha hecho también más individualistas. Andá a comer y fíjate en una mesa donde haya 4 que están en lugar de los 4 conversando, los 4 con el celular. Pero es natural, es una cosa, y los algoritmos, porque acá a lo que te lleva también el celular. Tenés que ser muy ducho para buscar las cosas, y ni hablar con la porque lo que te artificial. aparece de entrada es un bombardeo continuo, ta. Entonces la semana pasada un descargamiento, la culpa era de Cristina. Yo voy a decir, es un periodista, no es joda. Y lo que la culpa del descargamiento era de Cristina Fernández de Kirchner. Y vamos a hablar del tema de los cuadernos, y volvemos a hablar de lo que pasó hace 10 años, 15, 20, y debido a volver a estar preso por... Todo bien. Yo digo que la justicia, evidentemente, actúa para un solo lado. O como decía ya un gran escritor uruguayo, ¿no es cierto?, que la justicia era una víbora que mordía a los que andaban descalzos. Y acá en este país están los que andan descalzos y los que están con botas. Y que son inmunes, que pueden hacer cualquier cosa, total, a ellos no los toca nada. Fíjate Macri, si no. Fíjate el tema de Karina, el tema de Milei, aunque yo creo que Milei cuando termine el gobierno va a terminar preso, pero bueno, es otra cosa. Porque no es parte precisamente, está viendo su momento nada más. Pero se está llevando puesto todo. Y cuando digo todo, es todo, por donde mires. De regular el tema para los yerbateros. O sea que ahora va
van al productor y dicen, te pago lo que quiero, total, no hay precio mínimo. Si querés venderme, y si no, déjalo ahí. Y así en cada cuestión. Es algo terrible. Recién estaba escuchando, por ejemplo, y con esto terminamos porque hoy tenemos 3 invitados. Alguien estaba muy contento con el tema de las regulaciones en los parques nacionales porque decía que ahora podía ir libremente sin tener que pagar y sin tener y si quería ir por el Perito Moreno podía hacerlo porque sabe que hoy una excursión por el Perito Moreno sale $500, caminar por el Perito Moreno. Y es cierto que sale $500. Pero ¿sabe por qué sale $500? Porque no quieren que nadie camine. Porque el problema climático es serio. Hay lugares donde ya las embarcaciones están llegando porque temen que las olas rompan hielo y haga que la embarcación se vire. Genera un problema. Es un problema. Entonces, esos lugares son tan que querés, pagá, si no, miralo de lejos. Por algo son también las regulaciones. Si no hay regulaciones, no vamos a morir de cualquier cosa. Bueno, también veníamos una noticia, no me acuerdo bien qué empresa era, que había cerrado porque el estado de las rutas estaba tan deplorable que no podía llevar los productos a su comercialización. ¿No? En las rutas argentinas estamos andando a 80 kilómetros o a menos porque si no, rompes el auto de los baches que hay. Es terrible, pero es así. Y bueno, nos vamos a terminar muriendo, ya te digo, de cualquier cosa. Vamos a comer un alimento tal, no hay regulación, vamos a comer un alimento de mal estado, los chicos no se van a vacunar, y así vamos por la vida. Y cada vez hay más suicidios. Y esto es por algo, cada vez hay más suicidios. Y cada vez hay más suicidio a edades más tempranas. También es cierto eso. La insatisfacción. Y claro, lo que pasa que si estás un país para que el 20 o el 30% a lo sumo esté bien y el 70% que coma de la sobra, y bueno, la insatisfacción cada vez va a ser más creciente. Ahora, nosotros acá... Y no solamente eso, porque a eso te agrego una falta de perspectiva de futuro estable. Y sí, porque cuando vos vas a los proyectos extremadamente individualistas, y no tenés futuro, no tenés futuro. ¿Cuál es el éxito? Si no es en común, si no es acompañado con el otro, y también si no es llegar junto con alguien. Pero también con una intención, como con una idea de que el éxito es un poco estafar al otro, ¿no? Fíjate todas las estafas piramidales que fueron saliendo últimamente, fíjate todo este discurso también de salir de tu zona de confort, ¿no? Y por eso, por eso lo votamos a Milei, el gran cagador. Claro, el mejor de todo. Estafó con Liga, este es un tipo digno de admirar, digamos, desde ese punto de vista. ¿Y dónde está Caputo? Caputo, bueno, deudor serial. Así que bueno, 3 invitados hoy. Hoy tenemos a Mariano Vázquez para hablar de política internacional. De la política internacional vamos a lo local. Tenemos a Juan Romero, que es un vecino de Villagüez. En Villagüez hay un problema muy grave en la estación con el tema de los eucaliptos. Los que conocen Villagüez saben que rodeando la estación hay un área verde que, bueno, está siendo ultrajada directamente. Pero mejor que lo vamos a hablar con él para que nos explique qué es lo que está pasando. Los vecinos están movilizando. La municipalidad o mira para otro lado o directamente acciona en contra de los vecinos. Esto es así. Y tenemos a Coco Zurra, que estuvo la semana pasada, pero nos habíamos quedado, hablamos del Martín Fierro, nos habíamos quedado para hablar del 17 de noviembre, de la simbología de ese 17 de noviembre, al menos para esa generación, no sé si en la historia, yo creo que en la historia, pero bueno, al menos para esa generación. Así que bueno, nos vamos a un corte. Y ya estamos con... No, un corte, estamos con Mariano. Estamos con Mariano, ya está sentado. Amigo de la casa. Gracias por estar acá, Mariano. Carlos, Flavia, ¿qué tal? Bueno, Mariano, hubo elecciones en Chile. ¿Quién ganó? Ganó Janet Jara, ¿Ganó? La candidata oficialista, primera vuelta, va a haber segunda vuelta el 14 de diciembre, pero bueno, con un porcentaje que marca que va a haber de nuevo la vuelta. En los últimos años viene pasando esto, ¿no? Se van prestando el gobierno en Chile y va a ganar seguramente la segunda vuelta Kast. Ahora, ¿por qué razón en Chile, como vos decís, se van prestando el gobierno? Va a la derecha, va a la izquierda, va a la derecha, va a la izquierda.
¿El gobierno de Boric es un gobierno fallido para sacar un 27%? Y es un gobierno que se va con un 50% el gobierno de imagen negativa y Boric con el 60%. No sé si fue un gobierno que tuvo muchas expectativas, un presidente el más joven de la historia de Chile, un emergente de lo que fue la revuelta de octubre del 19, y había mucha expectativa, es decir, el cambio de constitución de Pinochet. Recordemos que también está ese adefesio aún permanente custodiando una democracia tutelada como es la de Chile. No hubo manera de, digamos, esa asamblea constituyente no derivó en la aprobación de una constitución nueva. Se votó 2 veces una constitución más radicalizada y después una constitución hecha por los sectores de la casta, como se diría aquí, como les gusta decir a algunos, y más de derecha, y tampoco fue aprobado. Es decir, hay también una efervescencia de rebeldía tanto a izquierda y a derecha que no tuvo una traducción en el gobierno. Y creo que el gobierno en ese marco fue fallido por esa expectativa, y después con el tiempo va a haber algunas cosas que se le van a reconocer. Es decir, por ejemplo, el cambio más importante que hubo en el sistema previsional, recordemos que ahí tienen el sistema de AFPs. Donde claro, que era la FJP. Claro, exactamente, donde vuelve, por ejemplo, la patronal a hacer aportes para la jubilación de los trabajadores, una redacción de la jornada laboral de 45 a 40 horas que se va a ir implementando gradualmente. Ahora pasó de 45 a 44, el año que viene a 42 y en el 2028 a 40. El fin del copago en la salud, es decir, que sobre todo esto ha ayudado a las clases populares. Conozco casos específicos de personas que gracias a eso se han podido, por ejemplo, hacer su operación de trasplante de riñón, etcétera. Eso también es otro dato a tener en cuenta, pero creo que eso se va a poder verificar, como siempre sucede, un poquito después. A ver, hay como un poco la sensación de ¿estaría girando Latinoamérica hacia la derecha? Yo creo que lo hemos hablado ya hace el año pasado, el anterior. Aquí mi postura es que ya la crisis de representación ha hecho que no vayamos a tener más procesos largos. Es decir, luego del proceso que se conoció como la marea rosa, que inició Chávez y fue prácticamente 15 años continuados de gobierno de izquierda, que fue un proceso inédito, después se habló de una restauración conservadora. Esa restauración conservadora no se consolidó y lo que vemos ahora es esta cuestión de que se van prestando, digamos, izquierda, derecha o progresismo, conservadurismo van mutando, y lo que sí está pasando es coaliciones políticas o tiendas políticas muy tradicionales se van perdiendo, van desapareciendo. Chile, digamos, las victorias, ya el Partido de la Concertación, y ahora se llamó Vamos Chile, pero lo que fue UDI-RN ya no están. Ya hace 2 periodos electorales que no aparecen, no entran a la segunda vuelta. En el caso de El Salvador es emblemático. Quizás los 2 partidos más fuertes y tradicionales, el Farabundo y Arena, desaparecidos a manos de Bukele. Entonces estamos viviendo ese proceso pero Bukele sí tiene, por lo menos, ¿no? Lo que uno puede observar desde acá, a la distancia, pareciera ser que Bukele sí tiene un liderazgo consolidado en el Porque es un liderazgo radicalizado. Vos fíjate que las vías digamos, hoy una derecha tradicional pierde a manos de la derecha radicalizada. Entonces, si vos elegís pelearle a estos fenómenos de extrema derecha o de nuevas derechas de una manera conservadora, es decir, yéndote al centro político, en momentos en que el centro político desapareció, estás perdido. La clave para mí es la radicalización, es decir, tener un discurso radicalizado, ahora, sea izquierda o derecha. Para cualquier lado. Ahora, precisamente, estos cambios, como diría Cristina, esta insatisfacción de la democracia, ¿no? Que nos va llevando de un péndulo a otro, o no con partidos tradicionales, sino buscando... Antisistémico. ¿No estamos yendo a un sistema a la peruana donde los presidentes duran nada, pero el presidente del Banco Central, ese siempre está? O sea, los verdaderos poderes están y los presidentes los cambian, los meten en cana, van de izquierda a la derecha, la gente vota... Bueno, y está cada vez más alejada. El fenómeno peruano es muy fuerte porque vos tenés prácticamente en un periodo presidencial de 5 años, tuviste 6 presidentes. Además, con ese sistema de cruzado en el cual el Parlamento te puede destituir. Y ahora, por ejemplo, las próximas elecciones...
tenemos 10 candidatos, el que más tiene 14 puntos, es como un sistema, una atomización total. Tenés un sistema que puede ser parecido en el cual hay cuestiones fácticas que no se tocan, pasa en México, pasa en Chile y pasa en Brasil, digamos, digo, para no poner el ejemplo de Perú. Me fui a Perú, que es un extremo, sí, extremo. Pero digo, precisamente porque acá partidos tradicionales, el radicalismo pero ya mira, está casi en extinción, el peronismo está buscando no correr la misma suerte. El PRO se agotó y porque la gente, es lo que decía el fenómeno radicalizado, la fotocopia no te sirve. ¿Para qué voy a votar al PRO? ¿Para qué voy a votar amarillo si el violeta es el que va con la posición, y todo el mundo tiene el gobierno de Macri como un gobierno que no se animó a hacer las cosas que tenía que hacer? Entonces, y que sí se está animando Milei a hacer. Claro, exacto. Sí. Entonces hay como hay una valoración de un votante en el cual, cansado de quizás un juego de la democracia que no entiende, que le parece burocrático, que no termina de resolver las cuestiones, con gente que llega y parece que quiere ir para adelante y romper esos impedimentos de una supuesta casta. Entonces, esa situación, claro, Perú es un ejemplo grave de esa crisis de representación tan grande, en el cual ni siquiera en la última elección, ninguna encuesta pudo prever lo de Castillo. Pero vayamos más, Noboa tuvo una reelección, ahora este fin de semana hubo un referéndum en el cual había propuesto, incluso se juntó con funcionarios norteamericanos en la base de Manta para que vuelvan las bases militares de Estados Unidos, y fue categóricamente votado en contra. Es decir, hay una volatilidad también en el electorado. Hay gente que está hablando de Ecuador, ¿no es cierto? Ecuador, sí. Que querían, que llamaron a un referéndum para ver si el pueblo permitía que vuelvan las bases norteamericanas a Ecuador. Exactamente. Y bueno, no sucedió. Y había una idea, y los últimos referéndums, hubo varios en Ecuador, terminaron siendo contrarios a un oficialismo que estaba muy confiado, le pasó también antes a Lasso, muy confiado en resolver eso, y esos pusieron también un punto final en ese caso, a la experiencia de Lasso. ¿México es un caso aparte? Bueno, México, estuve hace poco en México. México es un caso interesante en cuanto a el grupo Morena, de la administración de Manuel López Obrador y ahora la de Claudia Sheinbaum, ha generado cambios sociales muy interesantes, como bueno, ha sido el país que más ha roto la brecha de desigualdad, es decir, logró un avance muy importante. 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza, un aumento del salario mínimo muy fuerte, lo que permitió también ese crecimiento, muchos planes sociales, pero después sí, ahí es lo que vos decías, el Banco Central no se toca, el vínculo con los empresarios no se toca. Claudia llegó con una postura muy fuerte, que es modificar el sistema de previsión social. Uh-huh. Y cuando llegó ahí, tuvo una reunión y le dijeron, esto no se toca, y cuando le preguntaron en una conferencia de prensa, dijo, ya no, esto ya no. Y después tiene la cuestión, obviamente, muy complicada, que es esa violencia que baja de Estados Unidos en relación a las políticas de Trump en cuanto al tema del narcotráfico. Entonces ahí hay una cuestión, y de migración, una cuestión de seguridad muy fuerte, es decir, que estás peleando, y como se dijo habitualmente ese dicho, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, 3.200 kilómetros de frontera común, un acuerdo también tiene el NAFTA, en el cual están con Canadá, la gente tiene una aprobación muy alta, lo tuvo AMLO y la tiene también Claudia, de su gestión y de su postura valiente frente a la prepotencia de Trump, pero se militarizó la frontera sur para evitar esa corriente migratoria muy fuerte que viene de Centroamérica. La cuestión del narcotráfico es muy fuerte. Pensemos que Estados Unidos, la mayoría de los carteles están en México, y Estados Unidos consume la mitad de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. No, la mitad de la droga del planeta, pero acá podemos mencionar a cualquiera que esté acá dentro del estudio un cartel mexicano y nadie te va a mencionar un cartel estadounidense. Pero me parece que el problema de Estados Unidos con México no es la droga, sino que el problema es que los mexicanos van a Estados Unidos, les gusta la vida americana, pero quieren seguir siendo católicos y quieren seguir hablando en castellano. Nah, pero ese es un problema falso creado por Trump. ¿Sí? No son tantos los mexicanos. Vos pensás que la población latina en Estados Unidos es el 16% de la población.
No es alto. No, pero en la parte de California, bueno, ahí sí. No, yo digo lo que es la costa oeste, ¿no? Que era lo que antiguamente... Lo que era México. Lo que era México, digamos. Lo que era México. Lo que Estados Unidos se robó en la guerra del 46 al 48, la ciudad de Los Ángeles, Santiago... El Paso, Texas, bueno, Arizona... todo lo que era de México, digamos ahí, es muy fuerte la cultura mexicana. Y creo que también la plata que mandan a México es una de las mayores entradas, ¿no es cierto?, de la economía mexicana. Eso ocurre, ¿no?, para todos los países centroamericanos también. Digamos, las remesas para muchos países constituye el primer ingreso del PBI. El caso Salvador, por ejemplo, tiene la mitad de su población, El Salvador, fuera del país. Yo, para terminar, la última, 2 líneas. ¿Qué situación está Brasil? Bueno, Brasil está con Bolsonaro a un paso de ser ratificado. En este momento tiene prisión domiciliaria, producto de que fue condenado por el intento de golpe de Estado, junto a militares del más alto rango, cosa que no sucedió jamás en Brasil, ni con la dictadura. Digamos que no hay juicio a los militares, es decir, es un momento inédito, y a 2 pasos de ser condenado y salir de prisión. Condenado está, si no hay una apelación, salir de prisión domiciliaria y tener que cumplir condena en la cárcel. Brasil, creo que muchos hitos. Bueno, uno de los hitos fue aumentar el mínimo imponible para los salarios, es decir, una devolución para salarios, inflación controlada, y Lula avisando que va por la reelección. Bolsonaro no puede ser candidato, inhabilitado. Y lo que sí se espera ahora es, porque el bolsonarismo existe, no hay Bolsonaro, pero el bolsonarismo es fuerte. Recordemos que Lula ganó con una alianza amplísima, no había más. Su vicepresidente fue Alckmin, para dar una idea, que es del Centrao, y ganó por 2 puntos. O sea, ese es el desafío del bolsonarismo, que no tiene candidato, lo tiene que elegir, están viendo quién. Muchos hablan de la mujer de Jair Bolsonaro, otros hablan del alcalde de Sao Paulo. Entonces está ahí. Bueno, las elecciones son el año que viene. También hay elecciones en Honduras el 30 de noviembre, así que en este marco de la disputa izquierda-derecha, son elecciones importantes. La de Chile es importantísima para Estados Unidos. Recordemos con la de Rodrigo Paz en Bolivia, que acaba de asumir, más Paraguay, el triángulo del litio, más Ecuador. El triángulo del litio por lo menos lo tiene asegurado. Claro, exacto. Y después, bueno, con el péndulo militar sobre Venezuela. Eso es lo que te quería preguntar para terminar, porque cada vez que venís acá te exprimimos, Mariano. Por último, pues ya se nos va el tiempo. ¿Qué significa el mayor portaaviones de los Estados Unidos? Creo que es el Gerald Ford, ¿no es cierto?, en el Caribe frente a las costas venezolanas. Y implica que la capacidad o el deseo de operacionalizar e invadir militarmente a Venezuela está, por lo menos una amenaza latente, inédita, que no lo veíamos desde, digamos, ese despliegue militar desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Panamá fungía de base de operaciones, cuando Estados Unidos había tomado el canal de Panamá. No hay un despliegue de esa naturaleza desde entonces, y es, pero nivel muy fuerte, más esta cosa completamente demente, ilegal, de bombardear lanchitas. Imagínate lo que vale el misil que le tiran a esa lancha, que además no se sabe. Se habla de entre 40 y 90 muertos, no se sabe, no hay ninguna prueba de que ahí se llevara droga, y aunque se llevara droga es... Hermano, ¿por qué no lo detenés con otra lancha si tenés la capacidad operativa? Y también está la amenaza a Colombia. Es decir, Estados Unidos quiere más, Colombia ha sido un aliado histórico, quiere más sacarse a Petro de encima, porque bueno, eso le implica también operacionalmente las bases militares, el plan Patriota, y otros planes, el plan Colombia, que estuvieron ahí. Vamos a ver, porque también Trump tiene problemas internamente, así que estamos en un mundo... Bueno, hay que ver qué pasa con los archivos Epstein, que el Congreso de Estados Unidos acaba de decir, y digamos, las cosas que van apareciendo es que Trump tiene un involucramiento, recordemos, en esta red de trata y de pedofilia, que parece que es grave. Gracias por venir, Mariano. Por favor. Vamos a un corte y ya continuamos con más cuestiones y contrapuntos.
Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con Juan Romero. Él es un vecino de Villa Bosch. Ahí ya no sé si es una comisión, una junta vecinal, preocupado por lo que está pasando con los sectores aledaños a la estación, que son los eucaliptos, que es también un predio que ahora quieren hacer Meglatón, quiere hacer cancha de fútbol, de padre, no sé qué lo quieren hacer, un proyecto donde la municipalidad parece de acuerdo y los vecinos se están oponiendo porque, bueno, una cuestión del medio ambiente y una cuestión que también hace, creo que, a la historia de Villa Bosch. Pero quiero que lo cuentes vos, Juan. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Sí, tenemos un problema grave en Villa Bosch y tiene que ver con los negocios inmobiliarios que está llevando adelante la gestión del intendente Diego Valenzuela. Y un problema gravísimo. ¿Qué sucedió últimamente? Digamos, como para hacer un poquito de historia, este predio ya fue codiciado durante años por distintas gestiones. Nosotros en otra oportunidad salvamos un terreno de 50 por 50 en donde iban a construir 22 dúplex. Por ejemplo, no sabíamos, no era seguro, pero nos dijeron eso. Esa vez evitamos que se hicieran esos dúplex. ¿Son terrenos que pertenecen a quién, Juan? A Ferrocarriles, al Estado Nacional y a Ferrocarriles. Porque se tiran la pelota entre ellos. Nosotros ahora, con el conflicto actual, que es el más importante porque es grave, ya hemos enviado cartas documento a DIF, a el Centro Molizano Monforte, que es un colegio, es una asociación italiana. Vos sabés que Villa Bosch era considerada y es considerada todavía la pequeña Italia en la zona. Y bueno, hemos mandado cartas documento y le hemos mandado una carta documento a Megatlón. Porque a pesar de que el intendente y el Consejo Deliberante nos aseguró que no hay nada, que no había nada, ningún negocio, ningún proyecto siquiera. Ningún proyecto, no tenían absolutamente nada. Nosotros fuimos al día 7, nos reunimos con Bert en el consejo, con Elina Rossi y no recuerdo más, pero otra persona también estaba ahí. Nos aseguraron que no había ningún proyecto en vista, que si había algo nos iban a avisar. ¿Qué pasó? El día lunes pasado nos encontramos con una pala mecánica entrando al bosque y haciendo un daño irrecuperable. Ya el sector quedó destruido. Yo les pasé unos videos. Sí, estamos viendo videos de la máquina trabajando. Directamente, la máquina empezó a trabajar. En un momento, cuando llegamos nosotros, éramos 3 vecinos nada más. Ahí, entramos al predio y paramos la máquina. Paramos la máquina. Lo que fue un triunfo contra esa gestión que ya exacerba. ¿Y cuando paró la máquina vino la gente de la municipalidad o se acercó alguien de la municipalidad? No, porque nosotros pedimos la orden que tenían para entrar ahí. No la tenían, no tenían ningún papel, ningún proyecto de obra, nada. Nada de nada. No presentaron, tendrían que tener un cartel de obra principalmente. Claro, expediente en cualquier tal, obra, exactamente, donde vos tenés toda la información. No había nada. Y nos dijeron que le iban a conseguir. Supuestamente el encargado de Megatlón dijo en un principio que era arquitecto, después dijo que era ingeniero. Se contradijo ahí, como hacen habitualmente. Pero llegó la policía. La gente de la Libertad Avanza. Pero llegó la policía. Llegó la policía con un carro y 2 tranvías y más todavía. Porque vinieron varios patrulleros. Eso pasó hoy. Policía de la provincia de Buenos Aires, de el otro día Policía Federal. Vino Policía Federal, Policía de la provincia. Los que terminaban hablando con nosotros fueron los policías de la provincia, medio como disculpándose, que sabían que los vecinos teníamos razón, pero que a ellos los mandaban. ¿Quién los mandaba? ¿Quién? Claro. ¿El intendente? ¿El gobernador? ¿Quién los mandaba? No sé. No creo que el gobernador los haya mandado. Me dijeron que a ellos los mandaba. Se presentó bien el comisario, o el representante o el oficial de calle
Y después vino, sí, una persona del Ministerio, la Secretaría de Seguridad, de la Intendencia. De la Intendencia. Claro. Esa persona sí se presentó, en un principio no sabía absolutamente nada, ni de por qué había llegado ahí. Lo mandaron. Le explicamos, así como yo les estoy contando a ustedes lo que sucedió, le explicamos a él, hoy vino, volvió, nosotros éramos el enemigo. Nos sacaron a empujones. Esta vez no nos dieron la posibilidad de hacer absolutamente ¿Quién lo sacó a empujones? nada. La policía y esta persona. ¿La policía de la provincia? La policía de la provincia que estaba ahí y esta persona que se llama Ruiz. Esta persona que trabaja para la Secretaría de Seguridad. En la municipal dicen que ustedes son Señor actores. Ruiz. Que no son vecinos, que son actores que están ahí. Pero a mí me encanta la actuación. El tema es el siguiente. Ellos alegan cualquier cosa. Inclusive, ¿puedo hacer el descargo acá? ¿Sirve? Sí. Es importantísimo porque me acusó una de las personas de La Libertad Avanza, el jefe o el vicejefe de bloque, creo que es, uno que se viste de manera estrafalaria, creo que es Gómez de apellido, puede ser. O Muñoz, Rasta. Muñoz, ese dijo muy suelto de cuerpo que yo tenía una plantación de marihuana en ese lugar. Lo dijo por la radio. A ver, le decimos a la gente, está hablando de un concejal que es Rasta. Sí. Y él te acusa de tener una plantación de marihuana. Me acusa. La Libertad Avanza. Claro. Una contradicción absoluta. Bueno, la política tiene estas cosas. Pero lo que pasa es que no podemos permitir que hagan una cosa ahora, así. Hoy tuvimos un montón de personas. Hoy hicimos la primera marcha. Después de eso, sí. Nos sirvió. Lástima que no tenemos imágenes de la marcha de hoy. Después te las envío. Hicimos la primera marcha, dimos toda la vuelta a la estación con las consignas propias de una marcha en contra de la gestión de Valenzuela, principalmente porque nos está robando un espacio público. O sea, la municipalidad directamente los ha engañado. Le dijo, no se va a tocar un árbol, viene una máquina y comenzó a tirar los árboles abajo. Se engañaron y van a tirar la mitad de los árboles abajo. Hay 83 árboles en ese sector. De los 83, 38 son eucaliptus. Y los demás que hay los plantamos los vecinos. Hay palo borracho, hay ceibo, hay moreras, hay una variedad. Ahí vi que lo primero que fueron a atacar fue al ombú. Lo primero que atacaron fue el ombú. Porque es un símbolo para nosotros en el lugar. Porque está justo en la entrada, y le cortó la mitad de una de las raíces más grandes que tiene. Es para destruirlo directamente. ¿Cómo sigue esto? Bueno, sigue. Nosotros el sábado vamos a hacer otra reunión frente a la estación de Villa Bosch a las 11 de la mañana. Vamos a estar... Sábado 11 de la mañana ahí en Villa Bosch. Sábado 11 de la mañana frente a la estación de Villa Bosch. Vamos a estar los vecinos ahí, estamos preparando un festival de música, un festival artístico para no circunscribirlo nada más que a la música. Festival artístico y otra marcha un poco más grande para ir directamente a la municipalidad. Esta vez empezamos porque el municipio está tirando munición fuerte. Discúlpame, ¿tienen abogados ustedes como para también la justicia llevar adelante algún...? Sí, tenemos varios abogados que son vecinos. Primeramente son vecinos, están colaborando con nosotros. Vanessa, que seguramente la conocés, Vanessa Rodríguez. Y bueno, tenemos... O sea, están haciendo también. presentaciones en la justicia. Sí, enviamos carta de documento, creo que te mencioné antes, le enviamos carta de documento a DIF, le enviamos carta de documento a Megatron, que no la contestó, y le enviamos una carta de documento a la asociación Molisano Monforte, que tampoco la contestó, y nosotros creemos que la asociación Molisano Monforte, una asociación italiana, es una de las principales responsables de todo esto que está sucediendo, porque el arreglo primario lo hicieron con ellos para la entrega de ese sector del bosque. A ver, ese sector que es del Estado Nacional, que pertenece a Ferrocarriles, se lo dieron a una institución de la zona
Exactamente. Y esa institución de la zona hizo un contrato con Meglatón que deviene en derivar la mitad de los árboles para construir canchas de pádel, creo, de tenis, Sí, no sé. 2 canchas de fútbol y 3 canchas de pádel, como dijo el intendente. No lo decimos nosotros, eso lo señaló el intendente. Juan, hacer 3 canchas de pádel o 3 canchas de fútbol, 2 de pádel, sin voltear un árbol, no sé, iban a esquivar imposible, ¿no? Además dijeron que van a sacar los árboles que están del otro lado, que los eucaliptos no lo van a tocar. Los árboles que están del otro lado son árboles autóctonos. Los eucaliptus no, son foráneos. Y no entienden, porque nunca entendieron de qué se trataba todo eso. Arrasaron con una vegetación hermosa que teníamos en ese lugar. Por último, Juan, sí. La comunidad de Villaboy, en esto, ¿está interesada o mira para otro lado? No, está muy interesada. Nosotros somos trabajadores, estamos ahí, juntamos firmas, cuando juntamos firmas la gente se acerca, está ávida por obtener información. Nosotros hemos preparado unos volantitos en donde le mostramos todo, que inclusive se declaró patrimonio histórico, medioambiental, ese sector del bosque, que ese sector es toda una sola parcela. Bueno, va a seguir organizándose y acá las puertas siempre están abiertas para ustedes. Buenísimo, Carlos, les agradecemos. Vamos a un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapunto. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con Roberto Coco Zurra. Estuvo la semana pasada, estuvimos hablando de Martín Fierro, le dije que venga esta semana para hablar el 17 de noviembre, le voy a tener que venir la semana que viene también porque por el tiempo que nos vamos a quedar con ganas, pero bueno, gracias por estar acá, Coco. No, gracias a ustedes por invitarme. 17 de noviembre, nosotros somos una generación que vivió ese 17 de noviembre, ¿no es cierto? Ese día lluvioso y maravilloso. Vivimos esa fecha y trabajamos para esa fecha. Exactamente, hubo una construcción, no fue producto de la casualidad. A punto tal que era la primera vez en la historia argentina que alguien volvía del destierro. Ni San Martín, ni Rosa, ni Alberdi, ni Rivadavia, ni Sarmiento, digamos, de una punta a la otra, ¿no? Todos murieron en el exilio. Perón rompe con ese mito y para muchos refunda otra vez la Argentina. Sí, yo divido en dos el estudio de esto, ¿no? O cuando me invitan a dar una clase sobre el tema, porque un tema tiene que ver, una parte es muy rica, el anecdotario de lo que ocurrió los días previos, el mismo día, los días posteriores, y demás es muy rico. Pero el legado, como bien decís vos, es lo más interesante. Yo trato permanentemente de adherir a ese Perón y de reivindicar a ese Perón, que es el Perón que yo conocí. El Perón de los años 40, 50 es un Perón también extraordinario, es el que funda la nueva Argentina, en todo sentido, pero el que nosotros conocimos, el que nosotros vivimos, es este Perón que llega el 17 de noviembre. El primer día, cuando llega, lo instalan en el Hotel Internacional de Ezeiza. Bueno, ahí hay una anécdota muy interesante acerca de la ametralladora que tenía Frondizi, que andaba con una ametralladora. Hay quienes dicen que lo que tenía era un arma corta. Frondizi, expresidente argentino, que estuvo preso durante los primeros gobiernos de Perón, un tiempo preso. Después hizo un acuerdo con Perón para consagrarse, ungirse presidente en el 58, acuerdo que él mismo no pudo cumplir y terminó siendo derrocado. Lo cierto es que cuando Perón, lo que queda del anecdotario, es que ese 17 de noviembre, estando Perón en el Hotel Internacional de Ezeiza, dicen, hay varios relatos que no coinciden entre sí, pero dicen que Frondizi le dijo: general, ante cualquier problema quiero que sepa que estoy armado. Y Perón le dijo: yo también. O sea, el anuncio que había ordenado apostar una ametralladora antiaérea para amenazarlos, sí, tuvo que enterarse de que iba a matar a dos Recordemos que, digamos, ya venía, estaba de salida, digamos, el gobierno militar, propuso la salida democrática para el 73, pero
como un intento de condicionar a Perón, la NUNCE había dicho, el que no está hasta tal fecha no puede presentarse. Y había dicho que Perón no se presentaba porque no daba el 29 cuero. de agosto del 70. No le daba el cuero. Claro. Y por lo tanto en las paredes decía, estaba el Perón vuelve, el Luchi vuelve. Y otras frases que no podemos pronunciar. Sí, Perón va a volver cuando se le cante la gana. Exactamente. Y Perón vino cuando se le cantó las ganas. ¿No? Saliendo de Italia, de Fiumicino, ¿no es cierto?, a las 8:25 de la noche. Sí, ¿no? Sí, eso también es simbólico. Bueno, la presencia de la imagen, decimos 8:25 porque 20:25 es la hora oficial en la que murió Eva Perón, el 26 de julio del 52, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el anecdotario del 17 de noviembre del 72, que es la fecha en la que Perón vuelve después de 17 años de exilio, eso ocurrió, esta anécdota de Frondizi que estábamos contando, ocurrió el 17 de noviembre. El 19 de noviembre va Balbín a verlo a Perón a la calle Gaspar Campos, 1069, en Vicente López, donde se había instalado Perón. Y no pudo entrar por la puerta principal porque estábamos todos nosotros, era una pajarera eso, ¿no es cierto? Y entonces algunos de los que estaban en la comitiva con Balbín le dijeron de volver, y él dijo, no, tenemos que entrar de alguna manera. Y un vaqueano de la zona lo llevó, lo hizo dar la vuelta y le hizo saltar una tapia para que Balbín pudiera entrevistarse con Perón, y ahí se entrevistó y estuvieron charlando, arreglando lo del 21, porque 2 días después, el 21 de noviembre, Perón reúne a todos los partidos políticos en el restaurante Nino de Vicente López. Exactamente. Digo, toda una simbología que habla de que ese Perón que volvió, hay algunos, hace poco... A todos menos algunos. Sí, algunos no fueron invitados, entre ellos Manrique, porque había sido uno de los que había maltratado el cadáver de Evita, Coral, que era socialista, no quiso participar. Sí, pero y Manrique lo retó a Perón por televisión a un debate público, sí. y dijo que Perón iba a ser capaz de debatir. Entonces un periodista se acerca al micrófono a Perón y dice, ¿qué opina de Manrique, no es cierto?, que lo invitó a un debate público? Y Perón le dice, ¿sabes, mi amigo? Esto me hace acordar a alguien que me propuso un negocio para vender empanadas de carne y pollo. El problema es que yo tenía que poner la vaca. Claro. Entonces, ¿qué voy a debatir con Manrique? Claro. Bueno, lo cierto es que ese ejemplo, a ese ejemplo yo le sumo otro, que es, bueno, hay algunos, hace poco un dirigente de izquierda, ellos suelen burlarse de aquel Perón que decía que era un león herbívoro. Lo que pasa es que eso era una simbología, ¿no? Perón decía ser un león herbívoro porque era un símbolo de decir que él se sentaba en la mesa pero dejaba los cubiertos. La idea era no competir, sino construir entre toda la nueva Argentina. Y a eso hay que sumarle lo que ocurrió un año después, en la semana que va del 24 de diciembre al 31 de diciembre. Ya Perón era presidente de la Navidad al fin de año, y Perón reúne a una medio centenar de personalidades del deporte, la política, el periodismo, el arte, en la Quinta de Olivos, y se encuentra con el maestro Osvaldo Pugliese, hombre del Partido Comunista, que también había estado preso durante el primer gobierno de Perón. Perón al verlo le sorprende, le da la mano y le dice, gracias maestro por perdonar. Y Pugliese le dice, eso quedó en el pasado, presidente. Ese es el ejemplo que hoy tenemos que guiar para salir de esta selva, de esta jungla en la que nos está metiendo la inexperiencia de estos delincuentes que todos los días son como un sifón. Cada vez que lo apretás salta un chorro. Cerrar la grieta. Te tengo que invitar otra vez porque quiero seguir hablando. Invítame un día y empecemos a hablar. Y arranquemos a las 9. Y arranquemos entrada. Sí, no hay problema. Entrada. No hay problema. Se nos terminó el tiempo. No hay problema, tranquila. Gracias por haber venido, Coco. Muchas gracias. Y a ustedes también por permitir entrar en sus hogares. Nos vemos en la próxima para más cuestiones y contrapuntos. Así ustedes muy, pero muy amables.